Buenos días, doctora Rivero, bienvenida. Buen día. Vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 258, que está destinado a la cobertura de un cargo de fiscal del caso para la primera circunscripción judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. En primer lugar, quiero agradecer al jurado que interviene en este concurso por su colaboración. Bienvenidos también a ustedes. Doctora, como sabe, cuenta con 15 minutos para exponer un tema, va a contar con un temporizador en pantalla, a modo que pueda ordenar su exposición y también seguir el tiempo que le resta. Finalizado su exposición, el jurado le va a hacer las consultas que estime necesarias y pertinentes. No me quiero olvidar y le agradezco también la presencia del consejero Vidal, que se encuentra presente ahí en la sala de examen. De mi parte, resta desearle éxito en su examen y queda ahora sí con el jurado. Gracias. Muchas gracias. Doctor, buen día, ¿Qué tal? bienvenida. Buen día. Bueno, el tema que he preparado es el estado actual de la reincidencia en el derecho penal argentino. Bueno, como ustedes bien saben, la reincidencia debería definirse de manera etimológica, con una vuelta a caer, digamos, en una falta, en una infracción, en un delito. En el derecho penal argentino, la reincidencia siempre ha sido puesta como, conceptualmente, este instituto, como una respuesta más severa del Estado frente a la persona que nuevamente recae en una infracción a la ley penal. Para hablar un poco del Estado actual, nos tenemos que remontar a los tipos de reincidencia que existen. La primera tipología se diferencia conforme a los tipos de delitos respecto del hecho anterior y hecho posterior. En este sentido, hablamos de reincidencia heterogénea, en el sentido de que no importa el bien jurídico, digamos, del hecho anterior o del hecho posterior, va a haber siempre reincidencia, incluso no importa el caso de que el delito anterior sea doloso o culposo y el posterior sea culposo o doloso, también habrá reincidencia. En cambio, en la reincidencia homogénea, el bien jurídico tiene que haberse violado, tiene que haber sido el mismo en ambos supuestos. Ejemplos, por ejemplo, de reincidencia homogénea tenemos en Chile, está muy cercano. Otra tipología conforme al cumplimiento de la ley libertad. En este caso, hablamos de reincidencia real o reincidencia ficta. La reincidencia real es aquella que requiere el cumplimiento efectivo de la pena privativa de la libertad. En cambio, la reincidencia ficta no requiere el cumplimiento efectivo de la pena privativa de la libertad, basta la sentencia o la condena anterior firme. Los antecedentes en nuestro derecho, históricamente, el legislador nacional siempre previó en la primera tipología, la reincidencia heterogénea, vale decir que no importa el delito o el bien jurídico que se viole en la anterioridad, va a haber reincidencia más allá de que sea igual o no este bien jurídico afectado. Lo mismo que si es doloso y posteriormente culposo, esto ha sido lo que el legislador desde siempre ha implementado. Sí ha habido cambios respecto de la reincidencia en la segunda tipología del cumplimiento. En 1921, digamos, un código que nos rige con las reformas, pero desde 1921, el legislador previó un sistema de reincidencia ficta. En este sentido, se declaraba reincidente, perdón, a quien tuviera una sentencia firme anterior. Por supuesto que no cabía en este concepto los delitos indultados, y también tampoco lo de los menores de edad, tampoco la aplicación de pena tampoco se tenía en cuenta para la aplicación de la reincidencia. También se incluían los delitos cometidos en el extranjero, siempre y cuando fuera un delito extraditable en nuestro país. Asimismo, como actualmente se preveía un plazo de tiempo para la declaración de reincidencia, es decir, que varía el término de la pena impuesta, que es la cual no podía exceder de 10 años ni ser menor a 5 en la pena privativa. Era un sistema mucho más severo, se preveía incluso para la segunda reincidencia que el condenado se ha recibido
en el penal del sur, de los parajes del sur, decía el Código 1921. En 1984, el legislador nacional, por supuesto que tiene que ver con el retorno de la democracia y las leyes que en consecuencia se dictaron, el legislador varió el criterio y postuló la reincidencia real. Vale decir, no solamente se requería una sentencia condenatoria firme anterior, sino que aparte, para la declaración de reincidencia, se exigía el cumplimiento efectivo de la pena privativa. En este sentido, se abrieron algunas discusiones respecto de cuándo había reincidencia parcial, porque el legislador había previsto el cumplimiento total o parcial. La discusión fue en torno a la parcialidad de este cumplimiento. Discusión que, por supuesto, también trajo aparejada o tuvo implicancia en la ley de ejecución penal, la ley 24.660, ya que al establecer un sistema progresivo en la aplicación de la pena, la doctrina y la jurisprudencia empezaron a discutir respecto de en qué momento se tenía por cumplido parcialmente esta pena privativa de libertad para poder declarar reincidencia. La discusión de alguna manera se zanja. Había dos posturas que tenían que completar el periodo de observación y la otra postura que tenía que completar, que era la más estricta, el periodo de tratamiento previsto por la ley 24.660. En este sentido, se entendió que no importaba el tiempo, sino que lo importaba era que el condenado haya experimentado el encierro. ¿Sí? No importaba cuánto tiempo de encierro, pero que haya experimentado el encierro. Bueno, esto fue hasta la residencia real. Duró mucho tiempo en nuestro país, hasta el pasado 8 de marzo de 2025, cuando empezó la vigencia de la ley 27, la 27, ahí no me acuerdo el número. Bueno, a partir de esa ley, es una ley novedosa, se implementa nuevamente la reincidencia ficta en nuestro país. En este sentido, ahora el legislador entendió que solamente para declarar la reincidencia es requisito la sentencia, la condenatoria anterior, fin. Ese es el requisito. Por supuesto que también esto quedó igual, no aplicaban los delitos amnistiados y tampoco lo de los menores de 18 años de edad. Asimismo, se considera reincidente o se tiene en cuenta para la reincidencia la condena en el extranjero, siempre y cuando sea de un delito extraditable, y se prevé que el tiempo de la reincidencia, no se puede ocultar la reincidencia si transcurrió el tiempo de la pena impuesta, la cual no puede exceder de 10 años ni ser inferior a 5 años. Esto respecto de la pena privativa de la libertad. Bueno, la pregunta que nos hacemos es qué desafíos enfrentamos los fiscales ante el planteamiento o el requerimiento del juez, momento de la cesura, por ejemplo, de la declaración de reincidencia con el Estado. Algunas discusiones ya se han otorgado y la Corte ha tenido que resolver en este sentido, pero los principales cuestionamientos que podemos tener por parte de los defensores es la inconstitucionalidad por el non bis in idem, la inconstitucionalidad por la violación al principio de culpabilidad por el hecho, la inconstitucionalidad por la violación al principio de igualdad de la ley. Incluso también podemos escuchar, sobre todo con este estado actual, la inconstitucionalidad por el incumplimiento de la función resocializadora de la pena, ¿sí? Porque con el estado anterior teníamos que haber cumplido al menos un tiempo para poder declarar un incidente a la persona. Ahora no se requiere ese cumplimiento de pena, por lo tanto podemos escuchar también críticas o cuestionamientos en las audiencias respecto a este tema. Entiendo que gran parte de los argumentos como para rebatir estos cuestionamientos que puede hacer la defensa provienen de la propia Corte. La propia Corte nos ha dado algunas herramientas para poder discutir estas cuestiones. El fallo más reciente es el fallo Arévalo, que es del 2014. Ahí la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un fallo bastante corto porque lo que hace es remitir a fallos anteriores donde tuvo que resolver esta cuestión, pero fallos anteriores como Gómez Dávalo, ¿sí?
que es de 1986, si no me recuerdo. Posteriormente vino el Lebeque, en donde en Lebeque, por ejemplo, se planteó la inconstitucionalidad de la residencia la, eh, por la incompatibilidad con la libertad condicional, ¿sí? Y posteriormente el fallo Gramajo, que es de 2006. En estos tres fallos, si podemos hacer una síntesis, la Corte Suprema dijo que la residencia es una herramienta de agravación de la pena que establece el legislador justamente por la mayor culpabilidad que revela el sujeto, el imputado, ante dos cuestiones. La primera, el mayor desprecio, ¿sí? Un mayor desprecio que revela el imputado, que ya sabe, ya conoce las implicancias de una pena y a pesar de eso vuelve a cometer un hecho ilícito. Y la otra, el otro gran pilar, digamos, esta mayor culpabilidad es la insensibilidad que también manifiesta el sujeto ante una amenaza de una nueva sanción privativa de la libertad. Estas dos cuestiones, esta mayor culpabilidad, lo ha llevado a la Corte a decidir de que no se viola el principio de non bis in idem en cuestiones de la reincidencia, cuando se aplica la reincidencia, ya que, por ejemplo, el non bis in idem, ya que el legislador tiene la facultad de imponer o dar una respuesta más severa justamente cuando hay un mayor grado de culpabilidad en el agente. Y justamente, si bien se prohíbe que a una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho, lo cierto es que en el segundo hecho, en la segunda pena, la reincidencia, sí, o esta mayor culpabilidad no fue tenida en cuenta en la primera condena. Por eso dice la Corte que no se viola el principio de no homicidio. Estas, entre otras implicancias. Yo como, por ahí como corolario, entiendo de que el legislador, esto también lo ha dicho la Corte, eh, frente a una mayor culpabilidad, como es entendida en la reincidencia, y frente al fracaso de la prevención especial negativa y la prevención especial positiva, y también frente a este fracaso tiene la facultad de imponer una respuesta más severa justamente para ratificar la función de la pena, de la prevención general positiva y de la prevención general positiva. Estos argumentos y esta mayor culpabilidad es lo que nos permite, entendemos, enfrentar estos desafíos que se nos pueden plantear. Y una de las cuestiones por ahí o más comunes que podemos llegar a escuchar también es respecto de cuando la sentencia anterior firme sea de cumplimiento condicional, ¿sí? Porque en este caso yo lo que advierto es que el legislador de alguna manera ha eliminado una advertencia al imputado. Cuando teníamos en el sistema anterior, teníamos una condena condicional reciente objetivo para poder pedir la reincidencia, la primera reincidencia. Ahora, con la sola condena anterior firme, a pesar de que ésta sea condicional, ya podemos exigir a los jueces la declaración de la primera reincidencia. ¿Y qué implicancias tiene? Justamente la imposibilidad de otorgado de libertad condicional, asimismo es considerada la reincidencia en muchos casos en las circunstancias de agravación de la pena, una circunstancia de agravación de la pena a la hora de, por el artículo 41 del Código Penal, digamos, una de las circunstancias que podemos considerar y que generalmente consideramos a la hora de pedir un plus de reproche para ese imputado, y asimismo también como una implicancia más procesal, la reincidencia también es tenida en cuenta a la hora de solicitar, en los casos que meriten, una medida de coerción de las más gravosas. Esas son las tres implicancias que entiendo que nos otorga esta situación actual de la reincidencia. Gracias, pues. Bien. Eh, no, respecto del tema que vos dijiste recién, esto desde el punto de vista de la fiscalía, ¿no es cierto?, de que es necesario ahora ya contar con una sentencia condenatoria anterior firme. Digamos, ¿qué efectos ves con respecto, bueno, al trabajo diario que vos puedas llegar a hacer y cómo juega esto con el doble conforme, digamos, más allá de que es una instancia procesal, pero digamos, ya agotaría una parte
por lo menos del derecho, la parte más importante y lo que garantiza la Convención Americana de Derechos Humanos. Digamos, ¿cómo ves ese juego entre doble conforme y la necesidad de que haya una sentencia condenatoria firme para hacer valer efectivamente que esa persona ha incumplido nuevamente en términos bien formales, sería? Sí, probablemente que si el legislador previó que la sentencia anterior, la condena, la sentencia condenatoria anterior, tiene que estar firme, por supuesto que tiene que haber atravesado incluso la instancia de doble conforme, digamos. La firmeza en cuanto a los criterios que ha desarrollado la propia Corte de Justicia y a diferencia de la ejecutabilidad, si se quiere, se requiere cuando se rechaza el recurso de queja. ¿Sí? En esa instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entiendo que el legislador entendió justamente la sentencia firme en esa instancia, cuando ya no se agotó a nivel nacional, digamos, las instancias recursivas. El doble conforme todavía no hemos llegado a atravesar el resto de las instancias recursivas, salvo que se le haya vencido el plazo o no se haya cumplido la sentencia condenatoria o la doble sentencia condenatoria. No habría que mezclar las cosas, en definitiva. No. No. Bien. ¿Y vos querés preguntar algo de esto, Mando? Por ahí habría el tema que veníamos charlando antes, ¿no? Las preguntas La que tenemos. diferencia. Ok. Sí, sí, por ahí la diferencia entre reincidencia y reiterancia. Bien. Eso, puntualmente. A mí me interesa saber, desde el rol del fiscal, ¿no es cierto? Esto, si hubiera un planteo por parte de la defensa, suponiendo que la reiterancia como peligro procesal dentro del Código Procesal Penal neuquino, que están charlándose, digamos, pero supongamos que ya está aprobado y eso ya forma parte de las herramientas que vos tenés o que tienen las partes para hacerlo valer. Eh, si hubiera un planteo de la defensa, ¿no es cierto? En relación a la reiterancia, ya sabes todo lo que se puede llegar a decir al respecto, pero ¿qué encontrás vos de fundamentos fuertes para defenderla y hacerla valer para tu teoría del caso? Quedó muy largo, pero sí, no sé. La reiterancia, al menos como veo que se está yendo legislando, esta ley que reforma, que yo hablaba justamente de la reincidencia, también reforma o incorpora la reiterancia como un riesgo procesal de fuga. ¿Sí? Y también entiendo que en la legislación neuquina, está en tratamiento todavía este tema, también podría tener una implicancia respecto del riesgo de fuga, que justamente por ahí la reintegración de delitos, y entiendo como, y así se ha planteado como un hecho anterior al cual le formule cargos. ¿Sí? Entonces, el riesgo de fuga puede llegar a provenir por la expectativa de pena si tenemos en cuenta el delito anterior ya formulado y el nuevo delito formulado en este concurso real, podríamos tener una pena en expectativa alta, lo cual ya de por sí entiendo que es un argumento para solicitar la acción preventiva, en el caso una medida de coerción una domiciliaria. Asimismo, digamos, en este catálogo que tiene nuestro código procesal respecto a las medidas. Esa es como primera implicancia. Más allá de que, por supuesto, el código o los códigos no dejan de regir respecto del resto de los requisitos que podemos llegar a tener para solicitar una medida de coerción. Siempre es necesario cumplir todos esos requisitos. No es que pedimos preventiva porque nos parece que hay que pedir preventiva, porque si pedimos preventiva siempre exista un riesgo y ese riesgo no puede cautelarse. Somos muy razonables, los fiscales razonamos mucho respecto a todo el catálogo que tenemos de medidas para decir, bueno, no, ninguna de estas otras medidas menos gravosas me va a servir. Por eso entiendo que una de las, respondiendo a tu respuesta, una de las principales respuestas que le podemos dar a la defensa para controvertir el argumento es justamente la expectativa de pena conforme a los dos delitos que he formulado anteriormente y que estoy formulando y estoy pidiendo la, la preventiva. En este Bien, caso. si yo te dijera, no, bueno, como defensor, te digo, lo que pasa es que esto viola el principio de inocencia porque me estás trayendo procesos anteriores que no están cerrados, no están finalizados. ¿Qué me podrías decir de eso? Sí, lo que pasa es que también dicen eso actualmente sí en la literatura. Otros peligros. Porque, digamos, siempre se dice que la acción preventiva, de alguna manera, este es el principal argumento, adelanta la punición por el delito, digamos, y yo tengo, de alguna manera, el principio de inocencia lo tengo un poco reducido,
a la hora de formular cargos. ¿Por qué? Porque tengo sustento en la evidencia, es provisional, sí, pero tengo sustento en la evidencia de que el hecho ocurrió y que esta persona es el autor. Entonces, de alguna manera, este principio de inocencia al momento de la formulación de cargos se ve disminuido. Eso es el principal, digamos, cuestión de cuándo pedimos la preventiva. Porque generalmente los abogados defensores nos cuestionan de que es un adelanto de punición. No, no es un adelanto de punición. Hay un riesgo que necesitamos cautelar y el legislador ha previsto que una de las posibilidades para cautelar este riesgo justamente es privarlo de la libertad. Y incluso, por ahí en esta implicancia, la prisión preventiva, por ejemplo, no se computa a la hora, por ejemplo, después de computar, o no se computaba a la hora de la ejecución el cumplimiento parcial, digamos, de prisión. Era como un beneficio de cuando estuviste privado de la libertad en la investigación, en la reiterancia, perdón, en la reincidencia real, no te íbamos a computar esa prisión preventiva como una anterior. Por eso hay como una gran diferencia de riesgos procesales y adelanto de punición. Bueno, no, se ha dicho que no es un adelanto de punición y es una medida que puedo adoptar para cautelar un riesgo serio y grave. Último, y con esto cierro. Si vos marcaras la reiterancia respecto de esa persona, ¿usarías delitos imputados similares o todo tipo de delitos para señalar esa reiterancia? Eh, por cómo viene la cuestión, al menos de lo que he leído, Tu opinión. bien. Yo, mi opinión, la utilizaría como delitos Bien. Delitos similares. sí, más con el bien, el mismo bien jurídico eh, violado. Ok. Yo te saco del tema y te traigo alguna situación que estamos discutiendo actualmente en Chosmalal, no es nada original, ¿eh? Me imagino. Sí, las discusiones se resetean. Empezamos a discutir lo mismo que ya pensamos que estaba resuelto. En una audiencia de formulación de cargos, solicitudes cautelares por un hecho de amenazas agravadas por el uso de un arma, la víctima es sobrino del imputado. Cuando se solicita en la audiencia, se designa a un juez del colegio. Cuando va a iniciar la audiencia, el sobrino, esta persona, el imputado, tiene un antecedente condenatorio, una pena ya cumplida por homicidio, cumplió una pena de 9 años de prisión. Se va a iniciar la formulación de cargos por este nuevo hecho. Esa pena está cumplida, la agotó el año pasado. El sobrino víctima le dice al fiscal, ese señor que está ahí, que es el juez, era el defensor de mi tío en el homicidio. ¿Te parece que podés hacer algún planteo ante esa situación? Sí. Tendría la recusación de su señoría. No le digamos más. Bueno, Después, digamos después. la realidad de recusación del magistrado, entendería que existe parcialidad, o puedo presumir su parcialidad en este nuevo hecho, en virtud de justamente los intereses contrapuestos, que al haber sido representante y la relación de confianza por ahí pudo haber tenido con el imputado. Bien. Después dice, yo la verdad que ni me acuerdo del imputado. Era defensor oficial, esto fue hace 9 años atrás. No soy amigo, enemigo, acreedor, ni deudor, la verdad que no me acuerdo de él directamente. ¿Podrías argumentar en ese sentido algo más? Eh, no recuerdo si vemos que, más allá que no lo recuerde, haya transcurrido el tiempo, Ujú. la situación ocurrió, la relación con esta persona ocurrió, y entiendo que debe apartarse del entendimiento de la causa, porque justamente yo como fiscal interpreto que puede haber
parcialidad, ¿De qué tipo? Por ahí decir, vos analizás la imparcialidad. O cuando incluso el mismo juez tiene que analizar su imparcialidad. Eh, La Corte tiene algún fallo ahí y explica qué tipos qué aspectos de la imparcialidad son los que tenés que abordar. Hay dos aspectos. la parcialidad. Eh, no recuerdo si era el aspecto, porque esto se debería ser normal. Eh, vamos, Yo no me siento imparcial de ese, ¿eh? Yo la verdad que no me acuerdo. Para mí lo mismo es él que él, que él. No, no lo tengo en mi registro, haber hablado nunca con él. No me siento para nada imparcial. Y el sobrino te pega con el codo, si te sí, dice, era el defensor, ¿eh? lo que pasa es que es percepción subjetiva, digamos, Bien, ahí de va. la situación. Ahí va, Objetivamente, perfecto. lo objetivo es que tuvo una relación Sí, eh, comercial, de confianza, de sí. confianza con el imputado y objetivamente Bien, podemos determinar, presumir, hacer y ya sola la presunción, un indicio que yo tenga de parcialidad, Ujú. me permite apartar o solicitar al menos que esa parte que se recuse se jueza en el tribunal de la causa, porque esta parte no solamente es subjetiva, sino también es parte Objetiva y por qué. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se afecta ahí? ¿Por qué es importante que objetivamente exista imparcialidad? Por más que el juez va a resolver probablemente justamente. eh, lo que el propio hecho de, no, incluso si me pongo a mí en el lugar, digamos, si yo tuviera una condición ¿En qué lugar te pondrías? como fiscal, digamos, si me Bien, toca ser fiscal y de frente tengo, o sea, por otro lado tengo un cliente, un ex cliente, digamos, también creo que se vería afectada, que la subida puede llegar a verse afectada o ver la contraparte ver afectada mi objetividad porque tengo una relación con dicho cliente. Eh, pero pero qué es lo que tenemos que cuidar cuando analizamos la imparcialidad objetiva? Estamos cuidando. y el proceso Su decisión va a ser justa, no se acuerda de quién es. que no. ¿Quién podría no quedarse tranquilo, digamos? Y en este caso, quien no puede quedarse tranquilo es la sociedad, Bien, ahí va, sí, la- totalmente. el sentimiento de justicia. Es la imagen, ¿no? De la justicia. ¿Te acordás de Fácil la Corte? No, estoy pidiendo mucho. No, porque incluso Libro muy famoso. lo que recuerdo es que vi, esto ya lo preguntaste, y lo vi, Sí, no viste, me lo estuviste mirando acuerdo, en mis preguntas anteriores, y viste que se resetean los problemas porque esta causa es nueva. Pero se lo preguntaste a por otra Flores situación, Pablo. porque después que estaba casado con la defensora Sí, o en pareja con el sí, fiscal, no me acuerdo cuál de sí, los dos. Sí, sí, esa era diferente, pero la respuesta era la misma, viste, ayer en el fallo. Igual no se apartó. Te aviso para ti. No. Para tu no sorpresa. ¿No? Creo que ya está, de mi parte. ¿Estamos? Ah, aquí, lo quería liberar acá. ¿Tenemos algo más? No sé cuánto lleva de exposición. Llevamos 30, 25 minutos. Ah, un poquito, 5 minutos más. Ah, dejo la invitación de vuelta. Voy a preguntarle la última, mira, ya me saco las dudas yo de los casos que tengo que resolver en los próximos días en qué manera. Eh, Charlamos bastante ayer con el doctor. La formulación de cargos, la fiscal imputa un abuso sexual cometido durante el mes de septiembre del año 2022. Cuando presenta el control de acusación, eh, motivos misteriosos que no interesaba el caso,
modifica la temporalidad y pone en el escrito de control de acusación que el hecho se cometió entre enero y septiembre del 2022. Llegado el control de acusación, la defensa solicita sobreseimiento del imputado por afectación al principio de congruencia. Yo me pude defender de, de lo que la fiscal me hizo conocer en la formulación de cargos, que era septiembre, y ahora me encuentro en control de acusación con que se amplió ese plazo y ahora es enero y septiembre. Ante ese pedido de sobreseimiento por afectación al principio de congruencia, ¿qué podrías plantear? Que lo rechace. Ujú. Y el argumento principal sería que justamente estamos en el control de acusación, ¿verdad? Audiencia de control con un escrito de control que modificó el... Justamente es el control de acusación la instancia en donde podemos, de alguna manera, sin modificar de manera sustancial Ujú. el derecho ni la calificación, sí, es el momento en donde podemos sanear y el juez, en este caso, que entiendo que haría lugar al saneamiento, si se quiere, del hecho, porque justamente el momento está donde podemos mejorarlo, si se quiere, sin cambiar la sustancialidad, volviendo al tema, porque el señor supo de primer momento el bien jurídico que había violado, porque le estamos incluyendo el hecho en circunstancias, digamos, como ocurrió, y justamente en este tipo de delito donde las circunstancias de tiempo son muy difíciles de precisar en la mayoría de los casos, entiendo que se puede pedir la rechazo del ¿Qué es el principio de congruencia? El principio de congruencia es que al imputado yo le formulo, le elevo la acusación, control de acusación, le elevo la causa con un hecho y una calificación legal, y durante todo el transcurso de bueno, las etapas que siguen, juicio y demás, yo no puedo alterar ese hecho y esa calificación legal. Entiendo que no se, hay dos maneras de afectar el hecho, de manera sustancial, que justamente es lo que haría un impacto contra este principio de congruencia, y de manera no sustancial, que son nimiedades que se pueden ir mejorando incluso en el transcurrir del juicio. Perdón. Sí, no, no, adelante. ¿Y qué posición tenés con respecto al principio de congruencia? Tiene que ser estricto, por lo menos en cuanto al hecho, pero respecto de la calificación jurídica, esto en el entendimiento, a ver si, porque eso también esa discusión siempre se da, de si la fiscalía tiene que hacer puntería o no con la calificación jurídica, pues efectivamente hay un margen tolerable en cuanto a qué puede ser pasible de ser adecuado típicamente. No sé si me explico. Sí, yo creo que los fiscales, al menos, tenemos que ser estrictos en el cumplimiento de la calificación. Sí, hay ¿Quién? cuestiones opinables. Sí, eh, por ahí por la experiencia, por cuestionamientos que donde posteriormente nos ha ido mal, entiendo que tenemos que, incluso si era favorable al imputado, estos cuestionamientos, tenemos que mantener la calificación legal del momento desde que le vamos a juicio, digamos, hasta el alegato de cierre, tenemos que mantener. Los que no tienen esta estrictez en la calificación legal son los jueces, porque bueno, ha pasado muchas veces que por ahí entienden que esa calificación no se condice con lo que ocurrió, lo que se pudo demostrar, y pueden llegar a variarlo en la calificación legal, siempre y cuando dentro del mismo bien jurídico y con las mismas implicancias de alguna manera con el hecho que se acusa. Y si lo tenés que resumir, al principio de congruencia, la correlación entre qué. Entre el hecho y la calificación. Ok. A mí ya está bien. ¿Estamos? Estamos. Gracias. Gracias. Gracias.